este, algo relacionado con la energía de los neutrones. Todavía no había tiempo de vuelo. Pocos años después apareció el tiempo de vuelo y eso abrió mucho el camino. Y lo que había que hacer era tener respuestas con una resolución en energía no muy grande, con pocos grupos se podía trabajar y poderlas correlacionar. Yo hice mi trabajo, lo presenté en General Electric y el cálculo lo hicieron los que tenían la clave de los códigos. Así que ahí quedó cerrado ese problema. Volví acá y el ejército enseguida quiso mandarme a estilos militares, pero conseguí escabullirme y venir al Balseiro de nuevo. Y Malman era el director, porque ya estuve 60 a 62, en el 63 completé la tesis y la presenté en San Luis. En aquella época no se juzgaban tesis en el Balseiro, como después se empezó a hacer. Y tuve el doctorado y Malman me abrió las puertas para que dentro del staff de docentes fuera avanzando. Y ahí fue donde apareció el problema tan interesante de encontrar para el curso de neutrones y reactores, porque eso era lo que estábamos enseñando yo. Encontrábamos la forma de hacer trabajos prácticos que tuvieran sentido. Ustedes saben que los trabajos prácticos no son los trabajos prácticos de tercer año solamente, sino que van más adelante y son trabajos de licenciatura. Así que, ¿y qué había? Había neutrones que se producían con un, yo no me acuerdo si era un Van de Graaff, un Cockcroft-Walton, uno de los dos, que tenía poca energía y al tener poca energía se tenían pocos neutrones y esos neutrones se podían usar para activar a algún producto de sección eficaz alta, a un nucleido de sección eficaz alta como la plata. Entonces eso era un poco hacer un trabajo muy duro para tener pocos resultados. Entonces en mi búsqueda bibliográfica, que por más que era limitada, como les vengo contando, algún alcance tenía, vengo a descubrir que en San Diego, más bien que en San Diego, en La Joya, que es un poco al norte de San Diego, el laboratorio John J. Hopkins de General Atomic, no General Electric sino General Atomic, estaba usando el LINAC que tenía, que era mejor de LINAC que el nuestro, pero de todos modos algo podemos hacer nosotros para hacer pulsos de neutrones. Los pulsos de LINAC ustedes saben que son de electrones de algo así como 20-25 megaelectronvolts, y entonces esos pulsos sobre un blanco de uranio, un blanco de tungsteno, dan lugar a pulsos de neutrones. Si uno se las arregla para moderar esos neutrones o hacer que por lo menos bajen las energías de resonancia con un tubo de vuelo corto de 16 metros como el que podíamos instalar nosotros, era algo que estaba dentro de las posibilidades económicas y técnicas de esa época, íbamos a poder hacer investigación. Bueno, Malman chocho con la idea. Había un muchacho que se llamaba Fontella, ¿que lo conoció usted a Fontella? No. Bueno, él se dedicó con Koppel, que era de Buenos Aires, a la parte de física neutrónica teórica. Y Fontella se pegó al grupo mío. Bueno, la cuestión es que yo fui financiado por General Atomic y Fontella fue para trabajar con Koppel, que estaba argentino, que estaba trabajando allá, para ir teniendo un núcleo mínimo de gente para trabajar acá. Bueno, las cosas no anduvieron tan bien, porque Fontella y yo hicimos buen trabajo allá, tuvimos publicaciones, las trajimos,
Pero yo llegué, creo que en septiembre del 67. Había estado del 65 al 67. Y Fontenla llegó un poco después, pero llegué yo, la AFA, en aquella época no había ATN como ahora presento los trabajos en la AFA. Megbach, que todos no lo habíamos nombrado hasta ahora, pero era uno de los miembros del staff original. Megbach se me acerca en la AFA y me dice: Antunes, ¿sabe que Malman renunció? Que Platzer renunció, que estuvo unos meses, y que necesitamos otro director. Y yo estoy proponiéndolo a usted, ¿acepta o no acepta? Lo pensé un poquito, averigüé dentro del ejército qué apoyo podía tener, que fue positivo, y entonces acepté. Y aceptar es largarse, porque uno no es que viene, toma posesión y después se va a los 15 días, tiene que seguir. ¿Qué había pasado? Pareció Balseiro. De Haro estuvo unos meses como director interino. Al fin se lo consiguieron a Malman, que era un físico de uno de los grupos de Buenos Aires, para que fuera director. Malman se puso, como nos ponemos los colegas, en la parte básica del problema, a ver de encontrar una... Malman se encontraba con que tenía escasos recursos para los gastos de funcionamiento. No escasos recursos para completar equipos, sino para pagar la cuenta de teléfono, comprar un CD para la calculadora que había en aquel momento, pagar las becas. Afortunadamente, había dentro del presupuesto una categoría de gastos que se llamaban gastos figurativos, que se separaban en el presupuesto en el momento de ser aprobado por el Congreso. Es decir, que ya para noviembre del año quedaba garantizada la provisión de fondos del presupuesto nacional a partir del presupuesto de la Comisión de Energía Atómica a la Universidad de Cuyo, para que la Universidad de Cuyo pudiera pagar los cargos docentes. En aquella época los cargos en el centro atómico eran de dedicación parcial y se completaba un ingreso parecido al de una dedicación exclusiva con el cargo docente de la Universidad de Cuyo. Así que desde el punto de vista del personal la cosa andaba bastante bien. Pero después había que pagar el combustible en el invierno, porque si a uno se le enfrían los pies, no puede pensar, no puede atender la clase, no puede estudiar. Entonces había que pagar combustible, y con ese combustible mantener las calderas funcionando y un ambiente, no digo que óptimo, pero razonablemente no tan frío en las aulas. No, toma un poquito más, no lo termino todavía. Entonces, había una característica muy particular que tal vez se debiera al gobierno militar que siguió a Ilia. Ilia estaba hasta el año 66. Yo estaba una noche de guardia haciendo un experimento, porque los experimentos eran de muchas horas, y me llama por teléfono en mi casa mi señora, que había visto por televisión que lo habían derrocado a Ilia. Entonces entró el gobierno militar. ¿Quién fue el primero? Y fue Onganía. Después siguió Livingston y después Lanusse. Y tuvieron un esquema económico que en el fondo no se puede criticar, porque la propensión es que cualquiera que toma su cargo, para que el cargo sea más importante, crea 4 puestos de su dependencia, y con eso pasa a ser más importante. Entonces, la condición que pusieron es que para aumentar los gastos en personal había que tomar
parte de los gastos de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento, como les conté hace un rato, eran para pagar el teléfono, para pagar el combustible, las becas, etc. Entonces, bueno, eso en la esfera nacional anda bien, pero en la esfera de la Comisión de Energía Atómica no andaba bien. ¿Por qué? Porque la presidencia de la comisión quería tener más retribuciones para sus gerentes, es decir, las personas que dependían del presidente. En aquella época no había vicepresidente, no había gerente general, directamente dependían los gerentes. Había uno que era de energía, otro que era de investigación, otro que era de minería o de materias primas, y así siguiendo. Entonces lo quería, otro que había de protección radiológica. Son todas gerencias muy razonables para la comisión. Y el presidente o el directorio quería tener una buena retribución para esa gente para que funcionaran, porque esa es la clave. Si usted tiene empleados y les paga muy mal, terminan yendo a trabajar a otro lado cuando aprendieron lo que tenían que hacer. Así que se está desarmando permanentemente el sistema. Entonces, eso es lo que tratar de preservar ese presupuesto que se avisaba desde el Ministerio de Hacienda o de Economía, lo que fuera en ese momento, a la comisión hoy jueves, y la reunión se hacía el viernes. Entonces no lo llamaban a Malman para participar en esa reunión y que dijera él cuál era su opinión, cuáles eran sus necesidades, qué pasaba si no se cumplían esas necesidades. La cosa se resolvía entre el presidente y los gerentes que estaban allá. Entonces, de Bariloche se enviaban. Entonces Malman, como le contaba hoy, tuvo necesidad de encontrar una solución administrativa lógica. Y esa solución fue, él había estado en Argonne National Laboratory, cerca de Chicago, y eso no lo administraba la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos, AEC, sino que tenía un contrato con Associated Universities, que eran universidades prestigiosas de la zona, para administrar eso. Yo creo que ni siquiera el director de Argonne lo designaba el Departamento de Energía o la AEC. Es decir, las cosas se manejaban con criterio, el criterio que entendemos nosotros. Y el que está en un cargo de esos no funciona y se nombra otro y se lo reemplaza. Y además el presupuesto del Argonne National Laboratory está en la ley de presupuestos de Estados Unidos de cada año. De modo que el desafío que tenía Associated Universities era, con esa plata que tenía, hacerlo mejor, y allá hay periodistas como ustedes que se acercan a averiguar si las cosas realmente son buenas o no, y si está funcionando la cosa bien. Bueno, de vez en cuando hay algún escándalo también, que lo descubre alguien y felizmente se investiga y se corrige. Así que, bueno, entonces Malman dijo, nosotros creamos la Fundación Bariloche. Para eso había fondos que se habían recaudado como donaciones de acciones de la Bolsa de Comercio, en épocas tal vez más favorables que esas, pero se habían recaudado. Y tenía su capital total la fundación. Entonces, con eso, y con un contrato con la Comisión de Energía Atómica para explotar el Centro Atómico Bariloche e Instituto de Física Balseiro, que ya se llamaba Balseiro en esa época, tenemos una cosa funcionando. Bueno, hizo la propuesta cuidadosamente con el apoyo de la gente que tenía el directorio de la fundación, que no eran ningunos negados, y la mandó a la comisión. El presidente de la comisión la rechazó. Entonces, Malman, al no tener solución, porque el problema era de todos los años, que no se pagaban las becas a los becarios, que no había combustible para mantener la calefacción. Tal vez los teléfonos se pagaban bien porque había otro régimen, pero esas otras cosas que eran un poco más flexibles. Y estaban los becarios
se habían recibido, en aquella época se recibían en junio y estaban en noviembre y no tenían su beca. Entonces la pieza se la daban gratis. El lavado de ropa lo tenían que pagar, alguien les tenía que dar plata para que lo pagaran. Y el comedor posiblemente lo tenían que pagar también, porque todas esas cosas se deducían de la beca. Entonces era un drama. Había un muchacho que se llamaba Bayeretti, que usted debe haber oído hablar de él, que bueno, lo ayudaban sus compañeros para que pudiera seguir. Y bueno, terminó yéndose y se dedicó al teatro, no sé qué otra cosa. Yo no sé que Bayeretti siga siendo físico. ¿O sigue siendo? Se recibió de licenciado, Claro, fue ayudante mío y después abrió un vivero y trabajó viverista y murió el año pasado, creo. Apareció pobre Bayeretti. Sí. Bueno, el de Bayeretti era un drama. Entonces, Malman dijo, yo en estas condiciones no me puedo seguir. Estaba el doctor Platzer, que era un óptico, un físico óptico, un tipo que pulía espejos para telescopios, cosas en las cuales los micrones